boca en boca la mensajera se vuelve voz, el aire, viento que vuela. Corren por la garganta ríos y piedras y un pulso que la mueve a la mensajera. No hay nadie que la calle a la mensajera. Cuando grita despiertan todas las fieras. Y si escucha las voces que la alimentan, guarda largos silencios la mensajera. ¿Qué cosas te cuenta tu voz? ¿Te gusta escucharte? ¿O sos de los que prefieren taparse los oídos cada vez que aparecen en un audio o en una grabación? ¿Alguna vez pensaste que más allá de que tu voz te guste o no tanto, ella te nombra mejor que nadie, como lo hace la huella digital que dejan tus dedos marcados en la tinta? ¿Y pensaste cuál es el mensaje que recibe aquella persona que te escucha? Estoy segura que conoces a la mensajera, pero tal vez no estuviste atenta o atento al mensaje que dejaba en tu cuerpo cada vez que la impulsa la palabra, el canto o el silencio mismo. Soy Alejandra Bermejillo y te invito a acercarnos al misterioso mundo de la voz, un espacio donde habrá más preguntas que respuestas. Por eso te propongo que nos escuches con un mate, un cuadernito, con los sentidos despiertos y las certezas dormidas. La Mensajera es una columna quincenal del programa Puentes y Estribillos y empieza así. Bien, estamos en el aire, ha vuelto La Mensajera, esta columna hermosa de la mano y de la voz de la queridísima Ale Bermejillo. ¿Cómo estás, Ale? ¿Cómo estás? Bien, muy bien. ¿Cómo estás, Carlos? Muy bien, Ale, Bien. una alegría recibirte como siempre. Bueno, muchas gracias. Hoy tenemos un programa movidito, sobre todo para la gente que está allá en la consola. Sí. Porque La Mensajera ha tomado mensajitos de varias personas para hablar un poco de lo palabra, de cómo tocamos lo intangible, que es esa parte tan importante de una canción. Hace más o menos 15 días tuve la dicha de poder ir a ver y a escuchar, de casualidad, porque no había sacado entradas, pero las conseguí ahí, a Silvio Rodríguez. Oh, ¿dónde estuviste? Qué bueno. Sí, hermoso. Y bueno, impresionante la cantidad de gente que convocó en ese inmenso estadio del Movistar Arenas. Y sin música ni canto comenzó el show, solamente hablando, con una poesía que empezaba diciendo: hay un cúmulo de verdades esenciales que caben en el ala de un colibrí. Me pareció una de las metáforas más bellas para definir la canción y todo lo que entra en esos 3 o 4 minutitos de aleteo, ¿no? Qué bueno. Cuando somos niños y jóvenes, es verdad que nos entusiasma solamente el hecho de cantar por cantar, sin prestar demasiada atención a las palabras. A veces me pasa, sobre todo con los alumnos, que le pido que lean los textos por separado, que los escriban, que los saquen del fragmento del celular, que los fragmenta tanto, y que no se cansen de leerlos, releerlos, observar, por ejemplo, el acento de las palabras, que muchas veces no tiene que ver con el acento, con el acento cantado. Claro.
y cuando vos le pedís que la lea, lo vuelve a repetir con el mismo acento que está en la canción, ¿no? Eso, que no se cansen de leerlo y releerlo hasta que pase la emoción y puedan decirlo de corrido y cantarlo de corrido. Y en este tema Mercedes Sosa siempre cuenta en su biografía, me acuerdo que lo leí una vez y me llamó la atención, que antes de dormir siempre se llevaba la carpeta con los temas y todas las noches los leía y los releía. Y a veces pasa, no sé si les ha pasado, a mí me ha pasado, me acuerdo la primera vez que escuché la canción de Cristo de las Redes, ¿qué se llama? Bueno. ¿Esto de Serrat? No, de Van der Molle. De Van der Molle, sí. Oración del Remanso. Me acuerdo que se la escuché a la Liliana Herrero y yo vine con la palabra hay un Cristo y unas redes. Esa imagen. A veces es una palabra que se nos queda, una imagen, ¿no? Y ahí es una palabra que es espineles. Espineles. Y la sonoridad, la referencia de la familia de palabras, las espinas, es como que te hace pensar mucho en esa actividad. Sí, en la actividad del pescador. Exacto. Y bueno, eso, como que a veces no es necesario tampoco leer todo el poema o tener idea de lo que se trata, después uno se va metiendo, pero a veces es una palabra la que conquista, una sola. Y esa palabra es la que dispara imágenes, historias, potencia, es como lo que a lo mejor concentra una canción, ¿no? Claro. Y Gabo Ferro, con respecto a esto, por ejemplo, habla de la palabra revolución, que uno diría la palabra revolución, uno la ha escuchado, no sé, por grupos como Inti Illimani, Quilapayún, y le parece que es una palabra fuerte. Y él dice que para él la palabra revolución se canta suave porque él dice que cree en las pequeñas revoluciones, en las que recién empiezan a nacer y que empiezan con un mate, con un poema o con una canción de cuna, ¿no? Como cada uno le da a la palabra su impronta, ¿no? Y bueno, la mensajera en este tema se puso curiosa y empezó a preguntarle a algunos cantantes de Mendoza qué era para ellos la poesía y qué lugar ocupa la poesía dentro del repertorio. ¿Qué pasa cuando te apropias de un texto que no es tuyo? ¿Y qué pasa cuando te toca defender tu propia poesía? Vamos a escuchar a Cecilia Salinas, Antonio Vega, del trío Barragán Maroglio Vega, Yasmín González, y vamos a cerrar esta pequeña bloque de entrevistas con una canción del Ari Rodríguez. Mi nombre es Cecilia Salinas, soy cantante, compositora, soy profesora de canto. Tanto para cantar como para componer, la poesía es como el supremo bien, la palabra. Es complejo el tema de la palabra porque hay palabras que tienen más peso, hay palabras que son más livianas, pero todo va a depender también de aquello que nos está guiando y nos está pulsando desde el interior, para lo cual necesitamos la palabra porque la palabra le da cuerpo incluso a lo más evanescente, y más aún en la poesía y en la música, que la palabra es metafórica. Entonces, perseguir toda la simbología de la palabra, tratar eso de utilizar la palabra simbólicamente, es todo un oficio que yo creo que se va perfeccionando con los años. Creo que es importante leer poesía, creo que es importante como ejercicio la lectura de la poesía, porque eso también nos permite reconocer no solo las bellas palabras o los símbolos más adecuados, sino también la música. La poesía potencia la musicalidad de las palabras. Entonces, el ir jugando con todos estos aspectos de la poesía, yo creo que no importa si somos solo intérpretes o también componemos muchas cosas y nunca las terminamos de transformar en una canción porque a veces les falta algo o lo que sea, sino que también yo creo que tiene que ver con esto, con la lectura y con el perseguir esto, porque nunca sabemos realmente a los niveles que se puede llegar en la exploración de lo poético para poder expresar
todo lo que queremos decir. Yo soy muy fan de varios poetas y varias poetas y reconozco que muchas veces alguno o alguna se me ha venido a la mente cuando estoy en blanco, cuando sé que tengo una gran pulsión de cosas que quiero decir, pero no las puedo exteriorizar o quiero exteriorizarlas de una manera que no sea, no sé, lo más explícito, sino que muchas veces queremos trabajar lo simbólico de lo que estamos sintiendo para poder sanarlo, incluso muchas veces, para poder tratarlo de una manera que nos permita dialogar con eso. Y confieso, por último, que hay una canción que hice unos años para la banda Desastrónomos cuando yo estaba cantando en esa banda, una gran banda progresiva acá de Mendoza, y estaba muy en blanco y que tenía el cursor ahí titilando delante mío, y lo que hice fue tomar prestados un par de versos de Oliverio Girondo. Así que si alguno tiene ganas o alguna de ponerse a rastrear, bueno, es un lindo juego. Hola, soy Antonio Vega de los Barragán Maroglio Vega. Bueno, quiero decir que para nosotros la poesía tiene un lugar muy importante. Siempre estamos escribiendo y tratando de conectar con la forma literaria, con las palabras, ya sea haciendo canciones nuestras o buscando en el repertorio del tango aquellas letras que nos convoquen a pensar otras cosas más allá de lo que está estereotipado. La idea de apropiarse de la palabra es algo muy literario. Muchas veces jugamos con poemas de otros o hemos hecho repertorio de otros poetas y uno va asimilando las palabras o la forma de escribir en relación a los escritores que le gustan. Yo creo que uno necesita cierto convencimiento a la hora de escribir, de creer que lo que uno está diciendo es importante. Y en definitiva, la fuerza de la poesía, más allá de si es metafórica o literal, adquiere en el canto una fuerza distinta a la que cuando uno puede leer algo. En definitiva, los acentos y la manera de decir juegan un papel importante en la canción. Le mando un beso a la mensajera. Nos vemos pronto. Hola, soy Yasmín González. Y bueno, la poesía y la palabra en el repertorio que elijo cantar para mí es una parte fundamental a la hora de decidir qué interpretar. No elijo ninguna obra que no me represente en la palabra, que no me atraviese su significado, su contenido. Y bueno, y con respecto a cómo yo me apropio de la palabra de un otro, también sí, tengo que sentirme muy atravesada por ese decir, por esa palabra. Tengo que sentir que esa canción lo hubiera escrito, hubiese deseado escribirla, esa poesía. Y la mía la defiendo también, ¿no? Cantándola, la transito. Pero tengo que sentirme siempre movilizada por lo que estoy diciendo para poder cantarlo y hacerlo con respeto. La rueda que arma y desarma pasó rodando cerquita, por poco todo me quita, pero esta vez tengo calma. Tuve miedo por mi alma, a varios se la han quitado, alguno quedó enredado y ahora es parte de la rueda. Cruzo entera la vereda y a todos nos ha olvidado. Uno se pierde en la arena de este desierto olvidado, y el reflejo de aquel lado solo agudiza la pena. Sobrevivir es un tema y hay otros sobraos de lujo, mundo lleno de tapujos, vendiéndote una quimera. Te meten una pecera como si fuera un embrujo.
vamos pisando, subiendo por la escalera. La ambición nos desespera y nuestro amor va menguando. Este camino marcado nos lleva hasta el matadero. Muy triste tal paradero para una vida tan dura. Quizás hallemos la cura pateando este gran tablero. Qué lindo, Lari. Hermoso milonga del sistema. Hermosa. Bueno, seguimos con esto del decir, de la palabra, de la poesía, y la verdad que una maestra en este tema, yo por lo menos la considero a Liliana Herrero, que habla directamente como de su metodología de interpretar. Y dice que a ella le gusta interrogar ese legado, ¿no? Se refiere a ese legado como a la canción. Le gusta interrogarlo y llevarlo a otro sitio. Y transformar eso que está hecho. Y agrega que le gustaría que ese proceso que ella hace con la música se hiciera en la política, donde nos pudiéramos preguntar lo que se hizo, lo que hoy se hace y lo que se puede hacer. Por eso ella dice que para ella cantar es un acto político también. Claro. Y vamos a escuchar a otra decidora, una gran decidora nuestra que la tenemos acá cerquita en Mendoza y que empezó interpretando, pero ya hace muchos años que está haciendo su propio repertorio, y es Analía Garcetti. A ver qué nos dice de la poesía. Hola, soy Analía Garcetti, cantora, autora, y me preguntan qué lugar tiene la palabra y la poesía en las canciones que elijo cantar. Creo que al principio, cuando uno empieza a cantar, no es muy consciente de qué está diciendo. Empieza a cantar porque le gusta cantar, porque cuando es niño disfruta de cantar. Y en mi caso, yo al principio canté canciones que no eran mías, siempre. Y hay un punto de inflexión en un momento de la vida en el que uno siente un poco el significado para uno, ¿no? De lo que está diciendo esa palabra o de lo que está diciendo la poesía. Uno elige el repertorio a veces elige por lo que cree que tiene que decir en ese momento, a veces porque simplemente le gustó la melodía y le encanta cómo suena y le gusta jugar con esas palabras. Y llega un punto en el que eso se empieza a ser más consciente, y llega un punto en el que uno empieza a sentir el poder que tiene esa palabra dicha por mí, el poder que tiene en mi vida, el poder que tiene en mi cuerpo, el poder que tiene en mi entorno, esa palabra, esa poesía hecha canción. Y a partir de ahí ya es un camino sin regreso, porque entonces a partir de ahí empieza a haber una elección más consciente de la poesía, de la palabra, en relación a lo que uno de verdad quiere hacer con el canto. A veces elige una palabra, o sea, también uno va eligiendo el repertorio, depende de qué entornos conceptuales piensa cantar. Pero en mí creo que pesa mucho qué palabras y qué poesías yo sí quiero nombrar, yo sí quiero decir. Y después me pasó que componiendo, cuando empecé a componer, a veces uno compone desde la poesía, compone desde los conocimientos que tiene de música, o simplemente desde esa improvisación que se hace canción. Y en el tiempo, la propia interpretación de las canciones nos devuelve otras miradas de lo mismo que habíamos escrito. Y el tiempo, ni hablar, el tiempo también nos devuelve otras miradas y otros niveles de profundidad de esas mismas palabras que a veces hemos cantado muchas veces. Creo que para mí la palabra y la poesía son fundamentales a la hora de elegir qué quiero cantar. Y es algo que la experiencia poco te puede transmitir. Creo que cada uno tiene que hacer el viaje ese de probar y de cantar y de entender el poder de la palabra y de la voz cuando uno la dice y la canta. Qué lindo lo que dice la Ana. Bueno, a medio que así había empezado yo la columna con esto de decir que a veces cuando uno es joven o niño, canta por cantar, pero bueno, también creo que es un prejuicio, ¿no? Que tenemos, o por lo menos algo que sorprendentemente ahora se está revirtiendo, porque vemos pibes, no sé, como Milo J, que es muy joven,
y la profundidad que tiene ahora este disco último que ha hecho con temas de folclore. Es impresionante lo que ha hecho. Y bueno, tuve también la suerte el día ese que fui al Movistar Arena a verlo a Silvio Rodríguez, que lo invitó a cantar. Le mandamos un saludo a Analía, ya que seguramente está escuchando. Un abrazo grande y bueno, siempre su palabra es bienvenida por acá. Por supuesto, muy clara la siempre. Sí. Eso, como que sorprendentemente cada vez más es como que escuchamos gente muy joven y con una profundidad que uno dice, pero este chico tiene otras vidas atrás. Claro. Tal cual. Y bueno, entre ese grupo y acá cerquita en Mendoza tenemos una cantora que hace muy poco egresó de la facultad, pero ya venía de Catamarca como cantando mucho, con una historia también de su papá, que es la Natalia Torres. Así que vamos a escucharla un poquito, qué nos cuenta la Nati, que no se presentó, pero la presento yo, y qué nos canta la Nati. Entonces he elegido un tema de su último disco, que se llama, el tema se llama Vallecito de Greda y Flor. El disco, no he anotado acá ahí lo buscamos, el disco, pero sí es un disco que hace Natalia con su compañero Agustín Colón. Así que la vamos a escuchar primero, que nos cuente algo de cómo aborda ella la poesía y la palabra, y después la vamos a escuchar cantar un tema que se animó también a hacer en su último disco, ¿no? Ya se animó a alargar sus propios temas. Buenísimo. Escuchamos entonces. La palabra en el repertorio que elijo para expresarme con la voz tiene un lugar muy importante, y es por medio de la cual las canciones me atraviesan y me permiten viajar a mundos, a transitar emociones y a escuchar otras voces que las habitan desde el momento en el que se convierten en poesías. La apropiación de esas palabras ajenas sucede cuando habito las poesías con el sonido de mi voz y cuando me envuelvo de esos sentimientos que me transmite. En el caso de poder habitar mis propias palabras, las defiendo desde ese mismo sentir que me impulsó a escribirlas y a expresarme, pensando en que también otras personas compartirían esos sentimientos. En algunos casos son esos recuerdos de la infancia, el amor y el respeto hacia mi tierra, hacia la montaña, la añoranza de estar lejos de ella, algunas tristezas y otras desigualdades. Sol, flor del cardo, nacida entre valles que anidan su voz, voces de greda que alzan banderas, defienden las flores, protegen su siembra. Entre sombras de algarrobos duerme su canto ancestral, hilado entre que cubren su andar. La 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 ira, la 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 ira, la la ira, la la ira, hilado entre ponchos que cubren su andar. De barro vencidos al sol, valle de historias, florecen vuelos en cada memoria del que honra a su pueblo. Por la cumbre de tus cerros, vida las te nombrarán, el vuelo de un cóndor abriga tu andar. La 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 la.
estamos charlando. Estamos charlando, bueno, Estamos pues charlando nos un vemos, poco. cuando nos vemos con la Ale tenemos que charlar. Bueno, yo la verdad que después de hablar de la poesía, de la palabra y de la importancia que tiene, tan importante es que a veces he ido a jornadas donde se trabaja con músicos e instrumentistas y lo primero que dicen los profesores, bueno, ¿sabés de qué se trata esto? Uh-huh. ¿Sabés de o sea, como que también hasta para el instrumentista es importante saber, aunque no la mencione, esa palabra que está ahí metida en el tema, ¿no? Entonces, bueno, yo lo único que espero que si algún cantor o cantora está escuchando a La Mensajera, se entusiasme y se anime a jugar con las palabras de esa canción, que elige, que la haga suya, que las reinvente, que se inspire en palabras ajenas, como dijo la Ceci Salinas, uh-huh, para que aparezcan las palabras propias, que comience a dejar el celular y a volver al mágico mundo del papel, de los colores, de los dibujitos, de todo lo que hacemos cada vez que tenemos uh-huh, un texto para cantar, y de todo aquello que inspira a crear una partitura propia, uh-huh, porque en realidad creo que este mundo necesita que salgamos un poquito de la uniformidad y que la canción se transforme, como dijo Violeta Parra, en un pájaro sin plan de vuelo que jamás vuela en línea recta. Qué bonito. Bueno, hermoso, con broche de oro, empezó hablando de un colibrí, terminó hablando, se habrán dado cuenta. Claro. Sí, mira, eso no lo había tenido en cuenta, pero es verdad. Pero ahora nos tiene que contestar la consigna. Ah, bueno. Sí, la consigna en realidad es con trampa, porque yo fui a ver a Duratierra, no, pero vi a Sketch, considerado que se al grupo este del Gaby Vargas, el ensamble, sí, el ensamble de música me sorprendió mucho porque yo lo había escuchado en Nacional haciendo más una onda andina, uh-huh, y ahora se fueron a pasearlo, se fueron a pasear por el jazz, por el claro. Sí, ellos tienen una mixtura ahí mixtura muy interesante, claro, muy virtuosos cada uh-huh, uno de los que está. Creo que ahí estaba también el Agustín Colón tocando la guitarra. Bueno, maravillosos. Yo ya los había escuchado, pero me sorprendieron el crecimiento y el vuelo. Bueno, Ale, muchas gracias por respondernos, contarnos, muchas gracias por la columna que es siempre hermosa y nos abre un montón el corazón y la cabeza. Bueno. ¿Qué decir? Sí, vos sabés que me quedé pensando en esto que no sé si estamos medio pasados. Sí, estamos medio pasados. Hoy leía que, por ejemplo, George Harrison, ajá, si hay alguien que está escuchando y no sabe quién fue George Harrison, me suicido acá. No te suicides, googleen, pero fue uno de los Beatles. Claro. Dijo que él compuso un tema que se llama Guagua, que simplemente es la onomatopeya de un pedal de sonido. Guau. Ajá. Porque tenía bronca ese día. Y entonces esa palabra guagua de alguna manera representa esa bronca, ese sentimiento. Yo la verdad que nunca la había interpretado así la canción. Uno piensa en un niño, en un bebé, claro, tal cual. Pero la fuerza de... O como algo gracioso. Claro. Sí, la fuerza de la palabra. Sí. Bueno, vamos a la tanda. A la tanda. Bien, gracias.